Tenemos que ser una iglesia que se preocupe por el estudio de la palabra del Señor. Y este día sábado lo hemos ocupado siempre para enseñanzas. Y hoy, hermanos, como les anuncié ayer, vamos a estar ya arrancando a esta enseñanza, doctrina básica, profunda, importante, radical, que es, hermanos, la doctrina de la Trinidad. Así que vamos a aprender todos juntos la palabra del Señor. Ese va a ser el tema general, la doctrina de la Trinidad. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo número 13. Vamos a leer 14 y 15. Hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el sabelianismo. No es una doctrina apostólica. El sabelianismo no es una doctrina apostólica. Por supuesto, el tema general, hermano, va a ser el estudio de la doctrina de la Trinidad. El estudio de la doctrina de la Trinidad. Ese va a ser el tema general. Pero hoy, el tema solamente de hoy va a ser el sabelianismo. No es una doctrina apostólica. Para entender más, diría, la doctrina de lo solo Jesús no es una doctrina apostólica como ellos lo aseguran y tratan, hermanos, de querer comprobar en las Escrituras, y mezclan una serie de verdades con mentiras. Y por supuesto, hermanos, cuando se mezcla la verdad con la mentira, aparenta, hermanos, realidad, pero no podemos nosotros ser engañados ni echados a la bolsa, sino que, hermanos, de la enseñanza de la doctrina de la Trinidad hay suficiente material para poder refutar a estos sabelianos. Amén, hermanos. ¿Estamos listos? Dice, hermanos, segunda de Corintios capítulo 11, versículo número 13: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por la permisión que el Señor nos brinda en esta noche. Padre nuestro, pongo mis manos, Señor, sobre tu palabra. La levanto en alto, Señor, porque tu palabra es eterna. Tu palabra es, Señor, inconfundible. Tu palabra, Señor, es inmovible, Señor. Padre, gracias porque siempre has usado a hombres para que saquen a luz las verdades eternas de tu reino. Y aunque el diablo, Señor, tiene su ministro, yo sé, Padre, que tu palabra, Señor, siempre irá avante, y tu palabra misma se defenderá, Señor, porque tu palabra es vida, tu palabra es luz, tu palabra es la bendición, Padre, para nuestra vida. Abre el entendimiento de esta iglesia. Abre el entendimiento de aquellos que escucharán y que están siendo enseñados erróneamente, Señor. Abre el corazón nuestro
y danos, Señor, el entendimiento para poder entender tu palabra. Amén, Señor, y amén. Puede decir amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. Como les dije, hermanos, el tema que hoy comenzaremos a tomar es un tema, hermanos, que en los últimos años, hermanos, ha traído bastante polémica, bastante discrepancia. Y diría yo, hermanos, que es un tema de bastante importancia para nuestros días y para el fundamento de la vida nuestra, hermanos, en lo que es la palabra del Señor. El tema general va a ser, hermanos, la doctrina de la Trinidad. Pero hoy, hermanos, queremos hablar precisamente, hermanos, sobre que la doctrina o el sabelianismo no es una doctrina apostólica. El sabelianismo no es una doctrina apostólica. Es decir, hermanos, la doctrina de lo solo Jesús no es una doctrina apostólica. Y como introducción, hermanos, a esta enseñanza profunda, que es, hermanos, la enseñanza de la doctrina de la Trinidad, diría, hermanos, como les mencioné previamente, una enseñanza importante del cristianismo. Diría yo, hermanos, una enseñanza vital, fundamental para el cristianismo. Y como introducción, hermanos, es necesario que nosotros estudiemos quiénes han sido los opositores a esta enseñanza de la doctrina de la Trinidad a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Y no lo vamos a hacer, hermanos, el estudiar esta doctrina, el estudiar los opositores o quienes han sido los opositores, los detractores de la doctrina de la Trinidad, no lo vamos a hacer por miedo, sino que lo vamos a hacer porque debemos de defender, hermanos, la enseñanza del Evangelio. Estaba leyendo, hermanos, que uno de los problemas grandes que enfrenta el cristianismo, nosotros la iglesia verdadera, es que nosotros, hermanos, carecemos del estudio de la palabra del Señor. A nosotros nos gusta venir simplemente el domingo, si es que vienen, a sentarse, a leer, hermanos, aquí en la casa del Señor, la palabra. Nos vamos de aquí y cuando ya llegamos a la casa, pareciera ser que nunca apartamos tiempo para el estudio de la palabra del Señor. Nunca, hermanos, compramos un libro, nunca vamos a la historia de la iglesia. Y ahí es donde el enemigo, hermanos, ha metido sus manos y ha engañado a multitudes de cristianos. Esta secta de lo solo Jesús, de los sabelianos, ha arrastrado, hermanos, a congregaciones enteras. Se conoce de pastores que con todas sus ovejas y sus miembros han sido arrastrados por esta herejía y han sido, hermanos, vueltos a bautizar en el nombre de Jesús. ¿Cómo puede ser posible, hermanos, que nosotros como iglesia que tenemos la revelación, la enseñanza, cómo es posible que hombres de Dios, los primeros padres de la iglesia, los apóstoles, hombres que defendieron a capa y a espada la doctrina de la Trinidad y murieron por esa causa? Esos hombres, hermanos, defendieron la palabra, la doctrina de la Trinidad por medio de la enseñanza de la palabra. Y nosotros ahora, ¿cómo puede ser que caigamos en la red del diablo? ¿Cómo puede ser que caigamos en el engaño de Satanás? Hay que prepararnos, hay que estudiar la palabra, hay que, hermanos, empaparnos de ella, hay que conocer el fundamento de la iglesia, hay que conocer las doctrinas de la iglesia, para que cuando el diablo venga, hermanos, podamos refutarlo en el nombre del Señor, hermanos. Así es que yo les hago un reto a ustedes, a que estudiemos la palabra del Señor,
que estudiemos, hermanos, las enseñanzas de la palabra del Señor, hermano. Porque aún, hermanos, es el colmo que aún pastores desde el púlpito dicen: no, ¿para qué se va a estudiar la Biblia? ¿Para qué se va a ir a un instituto bíblico? ¿Para qué se van a comprar libros de historia? Y la gente, hermanos, ha aprendido un cristianismo de gritos y de zapateos en el púlpito. Un evangelio, hermano, que la gente está acostumbrada a caerse, a levantarse. No, hermanos, nosotros debemos de empaparnos de la palabra del Señor, porque los hombres de hace 2 siglos para atrás eran hombres entregados a la enseñanza, entregados, hermanos, al conocimiento de la palabra del Señor. El problema es que ahora cualquier loco se levanta como pastor, sin conocimiento, sin fundamento, sin, hermanos, una previa preparación de la palabra del Señor. Y como, hermanos, no tienen base teológica en las Sagradas Escrituras, por eso es que no enseñan a las personas y al cristianismo. Pero, hermanos, los predicadores de hace 2 siglos hacia atrás eran hombres que eran capaces de retar a las herejías, hermanos. Eran hombres capaces, hermanos, de debatir con la palabra del Señor, porque eran hombres que se empapaban de la palabra, se empapaban del conocimiento, se empapaban de la bendición del Señor. Pero ahora sabemos más de cine y más de novelas, sabemos más, hermano, de cosas, hermanos, superficiales y no de la palabra del Señor. Por eso hoy esta, hermanos, enseñanza de la doctrina de la Trinidad la vamos a abrazar, la vamos a digerir, para que, hermanos, tengamos, hermanos, una vida fundamentada en la palabra del Señor, hermano. Así es que, hermanos, vamos a estudiar quiénes han sido los opositores a lo largo de la historia del cristianismo, los opositores de la doctrina de la Trinidad. Y hay, hermanos, diría yo, hermanos, suficiente material escritural, hermanos, suficiente material histórico para sostener, hermanos, la doctrina de la Trinidad. No es como estos abelianos dicen, que nosotros carecemos de material, por eso no tenemos la capacidad de refutarlos y de enfrentarlos. No, hermanos, hay suficiente, hermanos, material escritural y documental, hermanos, que sostiene la doctrina de la Trinidad. Amén. Pero es necesario, hermanos, que para que nosotros estudiemos el origen de los abelianos, es necesario, hermanos, que también estudiemos ¿de dónde aparecieron los sabelianos? ¿A quién le aprendió Sabelio? Porque se le llama sabelianos porque el que más promulgó, el que más extinguió la doctrina de lo Jesús solo, fue Sabelio, en el año, hermanos, 3 de la era cristiana. Pero antes, hermanos, de Sabelio hubieron otros que no tenían tan claro el concepto, hermanos, de el solo Jesús, sino hasta, hermanos, el siglo 3, que Sabelio, con lo que ya había aprendido de los otros del siglo 2, hermanos, hizo este concepto y este argumento, hermanos, que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu. Mire qué tontera, hermanos. Cualquier persona que tenga conocimiento de las doctrinas de la palabra del Señor se dará cuenta que esa es una tontera, hermanos. Ese es un disparate del diablo. Amén, hermano. Entonces vamos a estudiar quién fue Sabelio antes de Sabelio, y vamos a estudiar los sabelianos modernos, porque hoy, por supuesto, no se llaman sabelianos. Hoy, hermanos, tenemos sabelianos modernos con diferentes nombres. Han adoptado diferentes nombres, pero con la misma doctrina herética, con la misma doctrina dañina, con la misma doctrina venenosa que hace daño al evangelio, hermanos. Amén. Y lo vamos a descubrir y lo vamos a denunciar, hermanos, y lo vamos a colgar con la palabra del Señor, porque hay suficiente material, hay suficiente palabra, hay suficiente mensaje, hermanos. Amén. Mire, en Latinoamérica se ha vuelto muy común las congregaciones religiosas que sostienen el bautismo en el nombre de Jesús. Hay 2 denominaciones que se han hecho más fuertes. La que se autodenomina la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús. Esta fue originada en México y que se ha extendido, hermanos, por Centroamérica,
por Suramérica y los Estados Unidos. Hay dos denominaciones que por supuesto, hermanos, no tienen el nombre de sabelianos. Y estas, hermanos, denominaciones han cobrado auge en este último siglo. ¿Cuál les dije que es la primera denominación, hermanos? La iglesia que se autodenomina, hermanos, Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús. ¿Han oído ustedes de esa, hermanos? De esa denominación. Pues esa denominación, hermanos, nació, ¿a dónde les dije? En México. Hay otra denominación, hermanos, que es hermana de esta denominación, hermanos, Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús. La otra es la que se hace llamar Iglesia Pentecostal Unida. Miren los nombres que hoy han adoptado. Por supuesto, hermanos, en el siglo III se llamaban los sabelianos. Ahora, hermanos, en este último siglo, el siglo XX que pasó, iniciaron allá en México. Y estas dos denominaciones han cobrado auge, han cobrado fuerza. La primera es la Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús. En Centroamérica eso está lleno de esta denominación. Parte de Sudamérica, aún en los Estados Unidos, hermanos, están creciendo. ¿Saben por qué están creciendo? Porque la iglesia verdadera se los está permitiendo. Porque nosotros estamos sentados. Porque nosotros no queremos estudiar la palabra del Señor. Pero aquí les vamos a enseñar la doctrina verdadera. La palabra del Señor, hermanos. Amén. La otra denominación es la Iglesia Pentecostal Unida, establecida casi en todo el continente. Oiga, esta Iglesia Pentecostal Unida está establecida casi en todo el continente. Es decir que hay dos denominaciones fuertes. Cuando usted escuche Iglesia Apostólica de la Fe en Jesús, estos son diablos, digo usted inmediatamente. Estos son sabelianos. O cuando escuche Iglesia Apostólica o Iglesia Pentecostal Unida, estas son las dos denominaciones fuertes. Pero, hermanos, también hay otros grupos menos importantes que se propagan y que propagan el mismo sistema de doctrina. Tal es el caso de la secta La Luz del Mundo, que también se originó en México. Fue fundada por Eusebio Joaquín y que tiene congregaciones establecidas en varios países. ¿Han escuchado ustedes de esa denominación, La Luz del Mundo? Claro, los más fuertes son, hermanos, la Iglesia Apostólica en la Fe en Jesús y la Iglesia Unitaria. Y eso ya se los dije, que están extendidos en casi toda Latinoamérica y tienen muchos adeptos, muchos seguidores. Muchas iglesias evangélicas se han convertido a ellos. Pero aparte de esas dos denominaciones, están otros grupos que ya son un poco, hermanos, menos, pero que también comparten la misma doctrina, el mismo, hermanos, el mismo engaño. La doctrina que más, hermanos, practican ellos es el bautismo en el nombre de Jesús. Y uno de esos grupos minoritarios son, hermanos, La Luz del Mundo, que nacieron, ¿a dónde les dije, hermanos? En México. Y ellos tienen el mismo engaño, la misma secuencia, la misma doctrina de lo solo Jesús. Pero también, hermanos, aparte y además de estas sectas organizadas, porque estas ya son sectas organizadas, la Iglesia Apostólica en la Fe en Jesús y la Iglesia Unitaria son, hermanos, denominaciones organizadas que se están propagando, se están extendiendo en Sudamérica, Centroamérica y en los Estados Unidos. Y ustedes han escuchado principalmente en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia. Hay unos sinvergüenzas ahí en la radio, hermanos, que ya comenzaron a propagar, hermanos, esa herejía de Sabelio. Pero en el nombre del Señor, hermanos, nosotros no nos afligen. Si nosotros no hemos hablado es porque entendemos que la radio no es para contender. Pero en vista que hay necesidad, vamos a hablar, vamos a enseñar la palabra del Señor, hermanos. Entonces, las dos denominaciones más fuertes en nuestra era, los sabelianos modernos, ¿quiénes son? Les dije, hermanos, la iglesia, díganlo, la Iglesia Apostólica en la Fe en Jesús y la Iglesia Unitaria. Y después siguen grupos, hermanos, con menor fuerza, como son los de La Luz del Mundo. ¿Han escuchado? Les dije a ustedes, les pregunté de esa denominación.
Pues esa denominación es otra denominación herética que fue fundada en México por Eusebio Joaquín. Pero además de esas sectas organizadas o congregaciones, hay congregaciones independientes que sostienen y apoyan la misma enseñanza y que se hacen llamar con diversos nombres. Les voy a mencionar algunos. ¿Han escuchado de la fe en Jesús? Hay unos que dicen, no, yo soy de la fe en Jesús. Esos ya son sectas, hermanos, independientes que se han independizado de, hermanos, la iglesia apostólica, de la fe en Jesús y de la iglesia unitaria. Estos se han independizado y están trabajando como grupos independientes, pero que llevan la misma enfermedad, llevan el mismo cáncer, llevan la misma falsa enseñanza, hermanos. Y les dije que son de la fe en Jesús. Hay otros que dicen que son del nombre de Jesús. Nosotros somos del nombre, dice, del nombre de Jesús. Hay otros que se llaman solo Jesús o Jesús solo, que es lo mismo, hermano. Estos, hermanos, grupos ya no tienen tanta fuerza porque no son denominaciones muy organizadas como las primeras que mencioné. Amén, hermano. Pero como quiera que se llamen, iglesia apostólica de la fe en Jesús, iglesia unitaria, iglesia del nombre, iglesia de solo Jesús o la fe en Jesús, es la misma maraña, hermano. Es la misma treta del diablo. Y lo peor es que no tienen argumento. Lo peor es que no tienen base. Lo peor es que, hermanos, repiten y repiten lo mismo porque no tienen otra cosa que repetir. Pero ¿saben qué? En este estudio de más de 20 mensajes que voy a predicar, les vamos a sacar los trapos al sol para que entiendan que la iglesia de Cristo nunca se ha quedado dormida, sino que siempre ha contendido por la fe en Cristo, hermanos. Dicen amén, hermanos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta a los sabelianos, a los que están oyendo. ¿Por qué el sabelianismo no es una doctrina apostólica? Ustedes saben por qué el sabelianismo no es una doctrina apostólica. Porque ya les mencioné, ¿verdad?, que Sabelio inició en el siglo III y más adelante vamos a retomar este nombre de Sabelio. Y les mencioné quiénes son los sabelianos modernos. Amén, hermanos. Pero ahora vamos a ver por qué la doctrina de Sabelio o los sabelianos no es una doctrina apostólica. Mire, porque no existió durante los primeros 200 años de la vida de la iglesia. Por eso la doctrina de los Jesús solos no es una doctrina apostólica, porque durante los primeros 200 años de la vida de la iglesia no existió tal falsa enseñanza. Amén, hermanos. Entonces, si no existió, hermanos, en los 200 primeros años de la vida de la iglesia, entonces ¿de dónde han aparecido? Nada más y nada menos que de la herejía de Sabelio, hermanos. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la diversidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en 3 personas, es una doctrina que se practicó desde la era apostólica, desde los apóstoles hasta los padres apostólicos, y que ha cruzado toda la historia, y que miles de creyentes seguimos creyendo en ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano. Entonces, cuando le salga un Jesús solo, dígale: ¿qué te pasa, Jesús solo? Si tu doctrina no existía en los primeros 200 años de la vida de la iglesia. Amén, hermanos. Oiga lo que ellos dicen, hermanos. Los sabelianos dicen que la doctrina de la Trinidad es un dogma que fue decretado por el catolicismo romano. ¿Han oído ustedes eso? Ahí sale un señor en la radio que dice, no, dice, como se llame, iglesia pentecostal, evangélica, última llamada de restauración, ustedes son católicos. Y se llenan la boca diciendo que somos católicos, porque ellos dicen que la doctrina de la Trinidad es un dogma que fue establecida por el catolicismo romano, ¿no es cierto, hermano? Y es al contrario,
Porque la doctrina de la Trinidad está bien pegada a la enseñanza de los apóstoles. Ellos son los que nacieron en el año 200 después de Cristo. No es la iglesia que ha nacido, hermanos, en esta enseñanza de la doctrina de la Trinidad por medio del catolicismo. No. Si ellos ni existían en los 200 primeros años de la vida de la iglesia. Pero ellos se llenan la boca diciendo que nosotros somos católicos. Y ya les vamos a probar por qué. Ellos aseguran que su doctrina es una doctrina verdadera y apostólica. ¿Han oído ustedes decir eso? Ellos dicen: nosotros somos los verdaderos, nosotros somos los apostólicos, nosotros somos los que tenemos la enseñanza de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? ¿A dónde hay base? Si en los primeros 200 años de la vida de la iglesia no aparecían ellos. Entonces, ¿cómo es que ellos tienen la doctrina apostólica si ellos no aparecían en el mapa ni en la historia, hermano, del cristianismo? ¿No es cierto, hermano? Pero ellos dicen que ellos son los verdaderos demonios, los verdaderos herejes. Amén, hermano. De gloria al Señor en esta tarde. Oiga, pero cualquiera que conozca las doctrinas bíblicas se dará cuenta que esto es un disparate. Todo aquel que estudie las doctrinas de la palabra del Señor. Por eso yo les recomiendo que se compren el libro, y hay muchos, de la historia del cristianismo, la historia de la iglesia primitiva. Cualquiera que conozca claramente, como la palma de su mano, las doctrinas bíblicas de la palabra del Señor, pensará y sabrá que ese es un disparate, hermano. Porque no se sabía nada de Sabelio en el primer año de la historia de la iglesia. No se sabía nada de esa falsa enseñanza en el segundo año de la era de la iglesia, sino fue hasta finales hermanos, del siglo segundo y a principios del siglo tercero cuando ellos nacieron. Entonces, ¿cómo puede ser la doctrina de ellos la doctrina verdadera? Todo el que conoce la doctrina de la palabra y de la Trinidad se dará cuenta que eso es un disparate. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, no pueden comprobar que su doctrina sea apostólica, porque tendrían que rebatir una gran avalancha de documentación histórica que testifica lo contrario a su razonamiento. No pueden probar que su doctrina es apostólica. No pueden. Porque para probar que su doctrina es apostólica, hay una avalancha, dígalo. Hay una avalancha. Dígalo, pero fuerte, hermano. Hay una avalancha de documentación histórica que habla, hermano, de la verdad de la doctrina y que refuta, hermanos, el razonamiento de ellos. Hay, hermanos, documentos, hay historia, hay palabras que ellos no pueden refutar, hermano. Sí, hermanos. Si ellos quisieran probar su doctrina como doctrina verdadera, tendrían que enfrentarse a una gran avalancha de documentación histórica. Amén, hermano, que testifica lo contrario a lo que ellos dicen. ¿Cómo ellos con 4 hojas van a probar su doctrina falsa ante un arsenal y una avalancha de verdad histórica de la Trinidad? Entonces se da cuenta, hermano, se da cuenta que no estamos sin pólvora. Se dará cuenta, hermano, lo que pasa es que, como dice el dicho, perro que ladra no muerde, hermano. Lo que hacen es hacer alarde, lo que hacen es hacer ruido, lo que hacen es unas pocas, hermanos, unos pocos versículos todos enredados, enredan a los que no entienden, pero los que conocemos la avalancha de la palabra, los que conocemos la avalancha de documentación que testifica lo contrario de ellos, no podemos callar. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, para refutar lo que ellos dicen, que la doctrina de la Trinidad es católica, vamos a ver el credo apostólico. ¿Verdad que ellos dicen que la doctrina de la Trinidad es ¿qué le dije? Ellos dicen que la doctrina de la Trinidad es católica. Pero ¿a dónde nació el catolicismo? El catolicismo nació casi a finales del siglo II. Ahí fue cuando se le dio este concepto a la iglesia, el concepto de catolicismo.
¿A finales de cuándo les dije, hermanos? Entonces ya habían pasado 200 años, casi, hermanos, 150 años. Y el credo apostólico, el credo de Niceno, esos dos credos, el credo apostólico y el credo de Niceno, se hizo, hermanos, 150 años antes que se gestara lo que nosotros llamamos Iglesia Católica Romana. ¿Y saben para qué se hicieron para qué la iglesia hizo el credo apostólico? Porque desde los primeros inicios de la vida de la iglesia había muchas herejías. Claro, a estas alturas no habían nacido todavía los sabelianos, pero habían muchas, hermanos, herejías. Habían muchas otras enseñanzas falsas. Entonces los padres apostólicos, para, hermanos, defender lo que habían aprendido de los apóstoles, para defender las sagradas escrituras, hicieron un credo. Y a ese credo, hermanos, se le llama la declaración de la fe. Un credo es la declaración de la fe. Y el credo, hermanos, apostólico y niceno son credos 100% trinitarios. Es decir, que en ese credo que la iglesia hizo para defender, hermanos, sus enseñanzas, en esa declaración que se hizo, hermanos, para defender la enseñanza de la palabra, ahí se hablaba 100% de la Trinidad. Y, hermanos, el catolicismo vino 150 años después del credo apostólico. Entonces, ¿cómo, hermanos? 150 años, perdón, después, hermanos, del credo apostólico, 150 años más tarde nació, hermanos, la iglesia católica. Entonces, si la iglesia católica nació 150 años después del credo apostólico, ¿cómo puede ser la iglesia cristiana y la doctrina de la Trinidad, hermanos, una enseñanza católica, cuando desde los primeros inicios de la iglesia ya había el credo apostólico, donde ese credo era 100% trinitario, donde se hablaba de la fe trinitaria, donde se hablaba de un Dios en tres personas, hermanos? Gloria al Señor, hermanos. ¿Qué les dije que era un credo, hermanos? La declaración de la fe. Porque la iglesia, hermanos, apostólica siempre defendió la veracidad de la palabra del Señor. Siempre defendieron la veracidad de la palabra del Señor. Y antes de que la enseñanza fuera, hermanos, diluida, ellos hacían esos credos. En esos credos declaraban en lo que creían. Ellos creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hermanos, ellos hacían notas, llenaban, hermanos, tantos argumentos para defender la enseñanza. Y en ese credo apostólico y niceno, ahí estaba bien detallado que esa iglesia que iniciaba creía en la Trinidad. Aleluya. Y cuando ya nace la iglesia, hermanos, católica romana, ya habían pasado 150 años que la iglesia contaba con ese credo, donde afirmaba ser una iglesia que creía en la Trinidad. Amén, hermanos. Entonces el catolicismo no nació, hermanos, al inicio del primer siglo. El catolicismo nació casi al final del siglo, hermano, II. Entonces nosotros no dependemos ni somos de una declaración de la fe católica, sino que desde los inicios de la iglesia se comenzó a defender el tema, la doctrina de la Trinidad. Amén, hermanos, aleluya. Dicen gloria a Dios. Y hay algo bien importante también, hermanos, que notar. Entonces sería absurdo decir que la doctrina de la Trinidad es una elaboración o invención de la iglesia católica. Eso sería absurdo. Sería absurdo, hermanos. Sería absurdo, hermanos. Porque cuando se le dio ese nombre a la iglesia de católica, que significa universal, eso, hermanos, ya había transcurrido casi dos siglos. Ya, hermanos, el primer siglo y la mitad del segundo siglo había sido, hermanos, lleno del conocimiento de la doctrina de la Trinidad. Amén, hermanos. Además, oiga, los primeros orígenes de la doctrina sabeliana aparecieron hasta el siglo II y se cristalizó hasta el siglo III como una herejía sabeliana. ¿Cuándo aparecieron los primeros orígenes de la doctrina sabeliana? En el siglo II. Y se cristalizó hasta el siglo III
Es decir, que cuando se establecieron el credo apostólico y el niceno, ni se oía mencionar de estas locuras. Ellos aparecieron hasta finales del siglo II y al principio del siglo III. Entonces, hermanos, ellos, ¿cómo pueden probar, hermanos? Si los primeros 200 años de la iglesia fueron, hermanos, protegidos por el credo de la iglesia apostólica. Si los primeros 200 años la iglesia se reunía para sellar las doctrinas, para que ningún hereje las diluyera, para que ni el diablo se atreviera a mezclar. Ellos aparecieron hasta el siglo II. ¿Cómo es posible que nosotros, hermanos, dependamos del catolicismo en esta doctrina de la Trinidad, hermanos? Amén. Cuando ya se le dio el nombre a la iglesia de católica, ya la iglesia tenía varios años, un siglo y la mitad de, hermanos, conocer la doctrina de la Trinidad. Amén. Porque ellos lo que aseguran es que la iglesia apostólica siempre creyó, hermanos, en esta doctrina de la fe en Jesús. Y que cuando nacieron los católicos, o cuando a la iglesia se le dio ese nombre catolicismo, ellos produjeron esta doctrina, hermanos, de la Trinidad. Pero eso es falso, porque ya les dije que desde los primeros inicios la iglesia defendió este tema de la doctrina de la Trinidad. Amén. Antes del siglo II, póngame atención, antes del siglo II y del siglo III no había evidencia alguna, oiga, ni escritural ni documental, que pueda probar que el sabelianismo es apostólico. Antes de el siglo II y el siglo III no había ninguna prueba, ni escritural ni documental. No hay ninguna prueba que pueda probar, hermanos, que el sabelianismo es una doctrina apostólica. No se oía mencionar eso, porque ellos nacieron hasta el, cuando les dije, hermanos, en el siglo, métanselo en la cabeza, hermanos. Anoten también, porque se los olvida. Amén. Hasta el siglo II aparecieron y se cristalizó. Es decir, hermanos, en el siglo II eran apenas unos indicios, unos cuantos locos ahí, y ya lo vamos a ver en el próximo estudio. ¿Quiénes fueron los primeros que aparecieron en el siglo II antes de Sabelio? Hermanos, vamos a ver cómo ellos trataron de, ya, hermanos, confundir la doctrina de la Trinidad, y cómo no llegaron, hermanos, a cristalizar ese concepto hasta que apareció en el siglo III Sabelio. Y este Sabelio le dio bastante, hermano, bastante, hermano. El que, hermano, recorrió bastante la doctrina, hermano, de la fe en Jesús, o de Sabelio, hermanos, en lo que fue el siglo III y hasta el siglo IV. Pero en el siglo IV se desvaneció. Ahí murió la doctrina de los sabelianos y volvió a resucitar. ¿Sabe cuándo volvió a resucitar? Hasta 1913, que es el siglo pasado. Es decir, que casi, hermanos, 16, casi, hermanos, más de 1000, hermanos, más de 1000 años estuvieron muertos. Si fue una doctrina apostólica, si fue una doctrina que practicaron los apóstoles, ¿por qué estuvo muerta más de 1000 años? ¿Por qué no se practicó más de 1000 años? ¿Saben por qué? Porque esa doctrina es herética, es del diablo, y siempre el diablo la ha querido meter, siempre el diablo la ha querido enseñar, pero no va a poder contra la palabra del Señor, hermanos. Y oiga, hermanos, en la historia de las doctrinas se cuenta con suficiente documentación para trazar el origen, desarrollo y terminación del sabeliano. Hay suficiente documentación para que nosotros indaguemos cuándo nacieron, hasta dónde recorrieron y cuándo murieron. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, hermanos? Les voy a repetir de nuevo. Tenemos suficiente historia documentada que nos prueba cuándo nació la enseñanza de los sabelianos, cuánto recorrió y cuándo murieron. Amén, hermanos. Ahora les voy a preguntar, a ver si ya se les memorizó. ¿Cuándo, hermanos, fueron los primeros indicios del sabelianismo? En el siglo II.
Todavía no se tenía un concepto claro. Claro, hermanos, a esas alturas el credo apostólico y el credo niceno defendían la doctrina, hermano, de la Trinidad. Amén. Y para que argumentaran en contra de esa, hermanos, de esa declaración de fe, estaba duro. Y el diablo quiso, hermanos, desarmar el credo de la iglesia, desarmar la declaración de fe de la iglesia, pero no pudo, hermano, hasta que se levantó Sabelio con todo lo que había aprendido de los otros en el siglo III. Y claro, tomó bastante auge. Muchos creyeron, se propagó esa enseñanza, hasta que hubo un hombre, y en la próxima enseñanza les voy a decir quién, se paró enfrente, hermanos, en una audición con este Sabelio, y lo enfrentó con el credo, y lo enfrentó con la palabra, casi en el siglo IV, y allí fue avergonzado, fue el que triturado con, hermanos, la avalancha de la palabra del Señor, y desaparecieron. Imagínense cuántos años pasaron desde el siglo IV, desde el año 1400 después de Cristo hasta 1913. Cuente cuántos años pasaron que no se mencionaba de esa herejía. ¿Cuántos años pasaron? Desde el siglo IV, hermanos, que, hermanos, este Sabelio fue avergonzado, hasta 1913, que volvieron a reaparecer con los nombres que al principio les mencioné. Estuvieron más de 1000 años. Más de 1000 años, hermanos, desaparecidos del mapa, que no se sabía de ellos. Claro, hermanos, el diablo nunca se va a dormir. El diablo siempre va a esperar que nos durmamos nosotros, hermanos, para, hermanos, encender el fuego de la herejía, de la enseñanza falsa, ¿no es cierto, hermano? Pero Dios reprenda al diablo, porque siempre el diablo se ha vestido como ángel de luz, se ha vestido, hermano, como espíritu de luz, pero no podrá contra la enseñanza de la palabra del Señor. Así que no se deje engañar. Cuando digan en la radio que nosotros somos católicos, pregúnteles en qué año se gestó a la iglesia con ese nombre de catolicismo. ¿Cuándo les dije que fue, hermanos? 150 años después que se hizo la declaración de fe, después que se estableció el clero, el que les dije, hermanos, después que se estableció sí, hermanos, la declaración de fe de la iglesia, fue 150 años después. Entonces no es posible que la iglesia, hermano, dependa desde ese momento, desde antes, desde los inicios de la iglesia, ya se creía en la doctrina de la Trinidad. Amén, hermano. Entonces nosotros debemos de aprender eso. Ahora, hermanos, no nos podemos dejar engañar por estos falsos apóstoles. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a dejar esto hasta el siglo III, donde se cristalizó más, hermanos, amén, donde se cristalizó más con Sabelio. De ahí vamos a continuar y vamos a venir a lo largo de la historia y vamos a hablar más adelante cuál es el problema más grande de ellos, cómo ellos no entienden la naturaleza del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy solamente hemos visto una pequeña introducción a lo que es esto. Pero como para finalizar con broche de oro, les voy a mencionar lo siguiente, para que no nos dejemos engañar. Porque si usted va a visitarlos, espero que nunca haya ido, hermanos. No han ido, ¿verdad? Cualquiera se puede llevar una sorpresa, porque se sientan aparte las hermanas, se sientan aparte los hermanos, se visten como cristianos y a veces hasta mejor que nosotros. Usan el manto las hermanas, los hermanos se sientan aparte, viven un cristianismo lindo, se mira bonito, hermano. Pero cuando ellos ya sacan la falsa enseñanza, entonces que revelan quiénes son. Pero mientras no hablen de su doctrina, uno pudiera caer en la trampa de que son cristianos. Porque mientras no hablan de su error, parecen verdaderos. Pero hoy póngale atención a esto. Sus prácticas, su liturgia religiosa son una copia sorprendentemente
de los trinitarios. Todo lo que ellos hacen en el culto, los cantos, la práctica, todo lo que ellos hacen, la liturgia, las prácticas que ellos hacen, todo es un plagio de la iglesia trinitaria. Algo más, sus Biblias que utilizan son traducidas por eruditos trinitarios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sus Biblias, las Biblias que ellos tienen son las mismas de nosotros, traducidas por eruditos trinitarios. Los himnos que cantan son de autores trinitarios. Si ellos no creen en la doctrina de la Trinidad, ¿para qué? ¿Para qué usan los himnarios de la iglesia trinitaria? ¿Por qué cantan los cantos que canta la iglesia trinitaria, hermano? Porque todo lo que ellos tienen es una copia, es un plagio de lo que la iglesia verdadera practica, hermanos. Aleluya. Den gloria a Dios, hermanos. La música que cantan son de autores trinitarios. Yo he escuchado en la radio, hermano, ahí ponen música del grupo Inspiración, Palabra en Acción, y esos son grupos, hermanos, trinitarios, ¿no es cierto? Y ellos usan la misma música de nosotros, los mismos cantos de nosotros, cantan los mismos coritos que cantamos, cantan las mismas alabanzas que nosotros cantamos. ¿Por qué? Porque ellos se están copiando, son hermanos del qué, son una copia. Así que dígales usted cuando lo quieran atacar a usted, dígale por qué usan la Biblia trinitaria, por qué usan los himnarios trinitarios, por qué cantan la música de los actores trinitarios. Y oiga, hermanos, todo el modelo que usan es trinitario, es un plagio, y por eso causan confusión, al punto que muchos cristianos piensan que se trata de verdaderos hijos de Dios, equivocándose hasta el punto que se les llama hermanos. ¿Cómo se miran bonitos? Andan en la misma Biblia, se visten como nosotros, andan en el manto, cantan los mismos cantos, hacen todo lo que nosotros hacemos. Pero hermanos, lo único que diferencia la doctrina dañina, herética, que vamos a hablar más adelante, ese es el veneno. Pero de ahí todo lo que hacen es lo que nosotros hacemos. Dejen de estar copiando, hombre. Dejen de estar haciendo lo que nosotros hacemos. ¡Aleluya! Bendita la misericordia del Señor. De esta manera, hermano, se disfrazan dentro del redil. ¿Qué dije, hermano? Se disfrazan dentro del redil. Si ahí salen en la radio. Y a veces cantos de los dúos cristianos, de los dúos que nosotros, hermanos, por años hemos escuchado. Y ellos saben muy bien que esos que cantan esos himnos son trinitarios. ¿Pero por qué los usan? Porque así, de esa manera, se disfrazan como hijos de luz. Así, de esa manera, engañan a la gente. Y así hay muchos que caen en la trampa y les llaman hermanos. A eso no les llaman hermanos, esos no son hermanos de nosotros. Todos aquellos que han disipado la enseñanza, todos aquellos que hablan en contra de la doctrina de la Trinidad, esos no son nuestros hermanos. Esos son anticristos, esos son herejes, esos son hijos del diablo. Amén, hermano. Gloria al Señor. Se disfrazan dentro del redil sin que nadie dé la voz de alarma. Son conocidos como hermanos cuando realmente son enemigos de la cruz de Cristo. Por esto, el versículo que leímos de, hermanos, 2 Corintios capítulo 11 versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la palabra del Señor. Así es que, hermanos, estamos ante una secta que está copiando lo que nosotros hacemos. Cuidado y se vaya a ir a meter a un lugar de esos, porque primero lo que hacen es, hermanos, presentarle la careta de un cristianismo,
Pero después, cuando ya lo tienen en sus jaulas, le sacan las uñas y entonces le dicen: usted tiene que volverse a bautizar, porque ellos no están interesados en ganar almas para el Señor, no están interesados en evangelizar el mundo, ellos están interesados en engañar al pueblo del Señor. Amén. Y la iglesia primitiva sabía eso, hermano. Por eso ellos establecieron el credo apostólico y niceno. Ellos sabían que se iban a enfrentar hacia los años futuros. Ellos en ese momento ni sabían que iban a venir los sabelianos, pero ellos establecieron el credo. Y voy a traer, hermanos, en uno de los estudios, lo que decía el credo apostólico y niceno, cómo ellos creían en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Es decir, que cuando los años iban pasando y las herejías venían llegando, no podían, hermanos, entrar a la iglesia, porque había un credo que defendía la doctrina general de la iglesia y la doctrina de la Trinidad. Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Amén, hermanos. Así que nosotros no somos católicos, hermanos. La iglesia católica nació casi en el segundo siglo, y a esas alturas, ¿qué años? Más de 100 años la iglesia creía, hermanos, en la Trinidad. Amén, hermanos. Ellos sí lo son, hermanos, porque en los primeros 200 años de la historia de la vida de la iglesia no aparecen en el mapa. Dígalo, no aparecen en el mapa. Fue hasta finales del siglo segundo y a principios del tercero que aparecen, y aparecieron solo para ser refutados y para ser, hermanos, que avergonzados. Y ahora que han resurgido como iglesia apostólica de la fe en Jesús, ¿se acordaron ya, hermanos? Iglesia unitaria. Ahora han aparecido, pero nosotros tenemos bases escriturales y bases documentales en la historia para sostener que la enseñanza de los sabelianos es falsa y para darle el valor a la Trinidad, hermanos. Amén. Así es que en la próxima enseñanza, se los dejo en capítulo, vamos a estar hablando sobre en qué creyeron los apóstoles y los padres apostólicos. Son dos grupos diferentes. ¿Quiénes son los apóstoles? Los 12 que anduvieron con Jesús. Y los padres apostólicos fueron los discípulos de los apóstoles. Entonces vamos a estudiar en qué creían los apóstoles, en qué creían los padres apostólicos. Y después vamos a ver quiénes fueron los que iniciaron antes de Sabelio. Y después vamos a ver la iniciación de Sabelio. De ahí vamos a ver la vergüenza de Sabelio. Y de ahí vamos a reiniciar en 1913, donde han nacido estos hermanos con diferentes nombres. Pero, hermanos, que el Señor nos ayude para poder seguir declarando lo que la palabra del Señor dice. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por el conocimiento que tú has puesto y hemos inquirido, Padre. Gracias, Señor, porque jamás morirá la doctrina de tu palabra, Señor. Jamás morirá, Señor, la verdad de tu palabra. Jamás morirá, Señor, lo que tú has establecido en la palabra. Jamás morirá, Señor, tu verdad. Bendice a la iglesia, abre los sentidos, abre el corazón, abre nuestra vida, nútrenos, Señor, para que podamos comprender mucho más esta verdad que fue defendida por la iglesia apostólica, esta verdad que fue defendida con el credo apostólico y niceno, esta verdad que